Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos, hoy con la presencia del jefe de policía de Florida, José Enrique Chabat. Inspector, bienvenido, gracias por llegar al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, además por esperarme, porque en realidad estaba con una reunión de vecinos y se fue un poquito más de lo que habíamos estimado, pero bueno, esas reuniones siempre son buenas para nosotros. Bueno, saludar a través de tuyo y del programa a la ciudadanía floridense, que es una de las formas, como yo siempre digo, los medios de prensa de poder llegar de la institución policial a toda la ciudadanía. Sí, generalmente la información de la policía que sale es cuando hay delitos. Es decir, no hay es poca, salvo el día del aniversario, que fue hace poco, donde hay un reconocimiento hacia la institución policial. El resto es información policial, crónica roja, que se le llama, tiene hasta una etiqueta. Sí, es algo que lamentablemente no hemos acostumbrado a consumir los uruguayos, ¿no? Hace poco un amigo acá de Florida, que tiene un comercio y que hace un evento anual, invitó a no sé si era socióloga, no me acuerdo de la persona, me acuerdo el apellido. Entonces dijo que bueno, que tratáramos de ver menos informativo donde pasaron violencia, si queríamos venir más tranquilos, de integrarnos al barrio, ver las cosas del barrio, las cosas buenas, y tratar de que florecieran las noticias buenas, y ver las noticias buenas en vez de la mala, porque eso a la larga nos terminaba haciendo mucho daño. Lo que llevó a que yo le preguntara cuando terminó, ¿cómo hago yo para no enterarme de noticias malas? Es imposible. Es imposible, porque yo estoy desayunando a 7:30, a las 8 de la mañana, y ya en el celular tengo todas las novedades que pasaron. Y las novedades que nosotros recogemos son, aunque no sean delictivas, son novedades negativas, porque accidentes... Pocas veces es un parto atendido por un patrullero. Ahí está, pocas veces es un parto atendido por un patrullero. O el rescate de una persona. O el rescate de una persona con vida. Generalmente las noticias, aunque no sean delictivas, son noticias que son desagradables, porque nosotros atendemos todo lo que son los suicidios, atendemos todo lo que es la siniestralidad, atendemos casos de hechos violentos que a veces ocurren y que ya está montando en lo delictivo, sobre todo en el aspecto de intrafamiliar, o sea, la violencia doméstica. La violencia doméstica, que eso sale poco a la luz, por más que haya organizaciones que luchan mucho por eso. Tenemos que tomar mucho más conciencia, y después los hechos de abusos a niñas y adolescentes que casi no se conocen, pero que los hay. Bueno, hace un año o más de un año hablábamos con la oficial Andrea Castro, y ella mencionaba, y lo mencionó sobre el final de la entrevista, fue un dato como que empezaba a preocupar el hecho de que se daba un incremento en las estadísticas de denuncias o de casos que se descubrían de abuso hacia menores. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Cómo se observa y cómo se ha trabajado? Ha sido un año muy particular porque el país se ha conmovido con noticias trágicas. Pero hay más cantidad de hechos que han tomado luz. Quiero decir, no podemos expresar que se están cometiendo más hechos de ese tipo. Lo que sí, se están visualizando más hechos de ese tipo. A ver si ¿Se denuncia más? Se denuncia más, exactamente. Los vecinos, las familias han tomado más conciencia, y también algunas personas que fueron abusadas desde niña, cuando cumplen la mayoría de edad, hacen la denuncia, y se puede comprobar después mediante mecanismos que se establecen dentro de la unidad. Se puede comprobar que sí, que hubieron abusos cuando eran niños, por parte de integrantes del mismo núcleo familiar muchas veces. El hecho de que usted esté mencionando esto significa que evidentemente ha habido un incremento, porque lo tiene más presente que en otros años. Sí, lo tenemos más presente, y yo pienso que ese trabajo de concientización que se viene haciendo no solamente por la parte policial, sino por instituciones privadas sobre todo, ha dado buenos resultados para que se visualice. Y yo recuerdo que en los años 93, por ahí, cuando casi no se hablaba de violencia doméstica, la jefatura donde yo pertenecía en ese entonces, que era la jefatura de Flores,
la jefatura de Florida y la jefatura de Montevideo eran las únicas que tenían en el país una unidad de violencia doméstica, que en ese momento se llamaba Comisaría de la Mujer y la Familia. Exacto. Y cuando nosotros la fuimos a hacer, los técnicos lo primero que nos dijeron fue que no la pusiéramos al lado de una comisaría común. Y alquilamos una casa fuera del ámbito policial. Bueno, aquí estaba pegado a la estación de AFE. Y aquí estaba pegada a la estación de AFE. Entonces, te lo cuento como una anécdota. ¿Qué pasaba cuando íbamos a Montevideo a las reuniones? En otro departamento no habían casos de violencia doméstica y Florida y Montevideo sí tenían hechos de violencia doméstica. Eso no quería decir que nosotros no sucedían hechos de violencia doméstica, eran que no estaban visibles. Y con el abuso de niñas y niños adolescentes, sobre todo el abuso sexual, me parece a mí que está pasándolo exactamente lo mismo. Estábamos como dormidos, como diciendo, bueno, en nuestro país no pasa, pasa en otros países donde abusan de los niños, pasan en otros países donde hay trata de personas, pasan en el mundo que vivimos, no, sí, en el mundo que vivimos sí, pero estamos como adormecidos. ¿Y qué ha pasado? La realidad que siempre planteamos del interior con la capital departamental, ¿es diferente? Sí, en el caso estos casos de abuso menores. No hay lugar del departamento que se escape. No hay lugar en Florida que se escape. No hay lugar que se escape. No podés decir, no, mirá, en tal lugar aparece a veces por allá una familia perdida donde tuvo un caso de abuso. Y lo hay. Lo que pasa que en ese sentido, ya te digo, todavía nos falta mucho para caminar. Cuando digo nos falta, me refiero como sociedad, ¿verdad? De animarse, de ir. De animarse, de ir, de decir, de dar un paso, de aquel vecino que conoce una realidad rara dentro de una casa familia, arriesgarse a hacerlo. Porque además eso es una inversión a largo plazo, porque muchas veces niños, niñas, adolescentes que sufren tanto abuso sexual como abuso en cuanto a violencia o viven situaciones de violencia, posiblemente cuando sean mayores se transformen de víctimas a victimarios. ¿Eso está comprobado? Eso está comprobado. No quiere decir que todos lo hagan. Que todos lo hagan. Pero hay un porcentaje. Pero hay un porcentaje que sí. Generalmente, los casos si vos ves los casos de personas mayores que son violentos, que tienen antecedentes por ser violentos como con su pareja, o con su compañera, con su esposa o con sus hijos. Generalmente son violentos, generalmente con la mujer. La violencia va hacia la mujer. Bueno, es una cultura que la adquirió cuando era niño. O por llamarlo cultura, ¿no? Sí, una forma de actuar. Una forma de actuar que lo adquirió cuando era niño, o porque vio que su padre castigaba a la madre, o porque vio que su padre golpeaba a la madre, o vio que o fue él también en su núcleo familiar producto de la violencia de su padre. ¿Y qué pasa con el trabajo con el resto de las instituciones? La policía con INAO, con el MIDES, con los distintos servicios sociales. Trabajamos totalmente integrados con las otras instituciones. Con el MIDE, con INAU, con los colectivos, hay colectivos de lucha contra la violencia que está muy integrado con nosotros, y me refiero a la parte que maneja Andrea Castro, la subcomisaria Andrea Castro, que es la unidad de violencia doméstica y de género, y además desde el Ministerio hay una política muy fuerte porque hay un área que es de política de atención a la violencia doméstica y de género, que da alineamientos generales, porque nosotros a la interna tampoco escapamos de los problemas de violencia. ¿Y qué pasa y cómo está actuando? ¿Se ha visto ¿se ha sobrepasado a la policía? Porque antes no se hablaba de estos temas en la policía. Y antes no se hablaba de muchos temas. Yo te puedo decir que cuando yo ingresé a la policía, mis compañeros viejos eran muy tomadores de vino. Y era normal. Era algo normal, salían del turno y se pasaban 4 horas tomando vino, y yo, que era un gurí, decía, ¿cómo no se va para la casa cuando salió del turno? Y bueno, era una modalidad. Y en cuanto a esto, irse a tomar un trago de vino es anecdótico, ahí está. Pero en cuanto a la violencia, nosotros sufrimos también violencia, casos de violencia doméstica.
en la interna policial. Y bueno, y hay un protocolo de trabajo donde lo primero que se hace es desarmarse, después inmediatamente desarmarse se pasa a la junta psiquiátrica y bueno, y ahí se sigue todo el procedimiento. ¿Y ha mejorado todo el protocolo, todo el proceso? Sí, sí, hoy está muchísimo más aceitado que en el 2011 cuando empezó, Así que hasta el 2011 no existía ningún tipo de procedimiento. Había procedimientos, pero eran diferentes. Hoy están bastante más aceitados y bastante más supervisados. Hay una supervisión técnica muy importante, que antes no la teníamos. Nosotros teníamos un solo psicólogo para todo, para toda la policía en el departamento. Por ejemplo, hoy tenemos 3. Están trabajando en el campo. Y esos 3 psicólogos que tenemos trabajan unidos con el Departamento de Salud Ambiental y con Salud Laboral de Montevideo, que hace supervisión y nosotros hacemos de aquí derivaciones a Montevideo. O sea que se ha mejorado muchísimo eso. Era un pedido también que reclamaba, los sindicatos lo habían reclamado y antes de estar los sindicatos era una larga aspiración de la policía hacer eso. Todavía falta mucho por como en todo. Como en todo. Siempre hay tramo para mejorar. Le cambio radicalmente y vamos a lo que los vecinos le plantean. Usted viene de una reunión con vecinos, que seguro no es la única que han tenido durante el año, poco promocionadas, pero sí efectivas, evidentemente, porque los vecinos se quedan con usted durante... ¿Sabe una cosa? Son poco promocionadas porque no son bien promocionadas a nivel barrial. Internamente. En la interna. Son poco promocionadas hacia los medios de comunicación porque en realidad lo que decíamos nosotros que el vecino se sienta cómodo allí, se abre. Abre libremente. Y abre libre. ¿Y qué le dice? Que están inseguros, que no dan más. Que está difícil la cosa. Generalmente sí, que está difícil la cosa, sobre todo situaciones de hurto y el hurto relacionado con el consumo de droga, en especial con pasta base. Eso es lo que pasa en Florida hoy. Eso es lo que pasa. Digamos, como primera parte de la... Sí, y otra de las interrogantes que se plantearon, por ejemplo, hoy en otra reunión que hicimos hace unos días atrás en otro barrio, es el hecho de cómo ahora se presenta la nueva ley frente al trabajo policial y al trabajo fiscal, que hay mucho... una especie de mitos, de dichos, por ejemplo, de enredos. Y sí, porque hay, hasta en los mismos policías a veces estamos medio enredados con el tema, porque... Está medio empantanada la cosa con el nuevo código. O se está... Hablemos de Florida.